¿Estás en tu preparación de verano y no sabes cómo o cuándo empezar a ver fútbol? Soy Ricardo Luna, tengo casi 10 años como coach y he planeado decenas de fases de preparación rumbo a una temporada, y en este video, coach, te voy a dar exactamente cómo nosotros planeamos nuestro verano para sacarle el máximo provecho en ofensiva. Y por cierto, esto lo puedes usar en cualquier fase de preparación, no solo en verano. Así que, bueno, primero te voy a explicar nuestras dos fases principales de verano y después te voy a enseñar paso a paso cómo funciona una de estas prácticas de instalación de verano para nosotros. Muy bien, empezando con la fase número 1, que es la fase que nosotros llamamos Skills and Drills. Y esto va a durar entre 2 o 4 semanas, dependiendo realmente de cuánto tiempo tengas antes de tu temporada. Por ejemplo, si tú sabes que tu pretemporada, digamos, preseason, va a empezar a esta altura más o menos, y sabes que te gustaría tener entre 2 y 3 semanas de práctica, de preparación antes de tu primer compromiso de pretemporada, de ahí hacia atrás dices, bueno, ¿cuánto tiempo me queda para planear mi verano? Y entonces nosotros generalmente partimos esto a la mitad, digamos que esto es verano, partimos esto a la mitad y vamos a distribuirlo en dos fases. Esta primera fase es exclusivo de Skills and Drills, y esta segunda fase es la fase 2 que vamos a hablar ahorita. Entonces todo depende realmente de cuál es esta fecha. Realmente la fecha más importante aquí es la fecha de temporada, cuando tienes tu kickoff, y luego temporada, y de ahí vas para atrás, cuánto tiempo, cuántas semanas, cuántos scrimmages quieres en preseason, cuánto tiempo quieres antes de preseason para practicar, literalmente training camp, fall camp, y luego de ahí hacia atrás cuánto me queda en verano. Partimos eso, y en mi experiencia 2 o 4 semanas es un buen punto de partida. Una semana a veces no alcanzas a ver lo suficiente. 4 semanas está en el límite. 5 semanas empieza a volver aburrido, repetitivo. ¿Por qué? Porque mucho de lo que estamos haciendo en esta primera fase de Skills and Drills es trabajo individual, es aislado, y la palabra clave aquí es progresión. Puede que estemos en una situación en donde, ok, aquí está el campo y no sé, linieros ofensivos están trabajando aislados en este lado del campo, receptores están trabajando aquí en release, en dar bien sus pasos, en atrapar el balón, quarterbacks están a lo mejor trabajando aquí en mecánica, corredores están trabajando a lo mejor acá en footwork, en cómo hacer bien una caja, pasos, etcétera. Pero estamos trabajando en estas burbujas aisladas, porque a lo mejor podríamos mezclar quarterbacks con receptores de vez en cuando, quarterbacks con corredores, y quisiéramos a lo mejor meternos en un poquito de teoría de cómo vamos a entregar el balón, etcétera. Pero más que nada, ahorita estamos en un trabajo individual aislado porque queremos ver progresiones. Es decir, esta es la parte en donde los quarterbacks les vamos a enseñar a dar sus pasos, a rotar su cadera, a separar la cadera del hombro, a cómo hacer un buen follow through, a poder trabajar un mejor espiral, a cómo hacer un buen drop, a cómo pasar de un drop, buena progresión, presencia de pocket. ¿Sí? Los receptores están viendo cómo cortar, cómo atrapar el balón en diferentes ángulos. Corredores, ya hablamos de que mi trabajo de pies, cómo hacer la caja. Líneas ofensivos están stand start, cómo me paro, cómo doy mis pasos, cómo voy a bloquear, ¿ok? Y queremos ver una progresión de drills. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos enseñando y puliendo técnicas individuales, palabra clave, que van a necesitar, ¿ok? Cosas que nuestros jugadores van a necesitar una vez que avancemos en nuestras siguientes fases. Ahorita estamos en esta parte, y aquí lo único que queremos es enseñar y pulir las técnicas con una buena progresión, y definitivamente vamos a hacer un poquito más de trabajo aislado en burbujas, porque el gran énfasis ahorita en esta fase sigue siendo, para nosotros al menos, fuerza y acondicionamiento. Estamos haciendo mucho trabajo de velocidad, mucho trabajo de agilidad. Nosotros tenemos la fortuna de que podemos hacer levantamiento de pesas ahí mismo en campo, entonces ese es el mayor énfasis en esta parte. Puede que aquí tengas entre 20 y 30, a lo mejor, depende de dónde estés, hasta 40 minutos, pero el mínimo es 20, y yo creo que con eso tienes más que suficiente para pulir esta técnica aislada. Entonces, si vas a tener a tus chavos 1 hora y media, 2 horas a lo mejor,
quizá 20 minutos de esos es para trabajar y pulir técnica aislada. Mientras más necesites, pues adelante. Pero para nosotros sigue siendo el énfasis en velocidad, agilidad, levantamiento de pesas. Y si quieres ver, coach, qué tan bien está alineada tu ofensiva en relación a los drills que haces, los conceptos que estás corriendo y cómo practicas todo eso, justo acabamos de lanzar un quiz de maestría ofensiva en donde tú puedes entrar, contestar 7 preguntas súper rápido y en menos de 3 minutos obtener una respuesta, una evaluación personalizada de qué tan bien está alineada tu ofensiva para saber si tu ofensiva está lista, incompleta o en caos. Es completamente gratis. Si te interesa, lo único que tienes que hacer es hacer clic en el link de la descripción aquí abajo. Entonces, bien, una vez que ya pasamos la fase 1, vamos a transicionar a nuestra fase número 2, que para nosotros es la fase de preinstalación o antes de training camp. Algunos otros términos para esto puede ser fall camp también, y otra vez insisto, no tiene que ser fall camp de otoño explícitamente. Esto es cualquier fase de preparación, cuales sean tus fechas. Puedes aplicar esta idea a tus propias fechas, a tu temporada. Pero bueno, lo que nosotros queremos es que como nosotros no tenemos lo que en Estados Unidos llaman Spring Ball. En Estados Unidos, si yo veo el calendario desde aquí de enero hasta diciembre, yo sé que voy a empezar a jugar probablemente en principios de septiembre, finales de agosto. Esto a veces incluso varía hasta en México. Algunos equipos empiezan a jugar hasta finales de septiembre, mediados, octubre. He escuchado y platicado con algunos otros coaches. Pero bueno, en Estados Unidos es de enero a diciembre y el calendario está más o menos así y se divide en los 2 semestres principales, que es de enero a mayo alrededor, y luego ya cuando aquí se atraviesa todo verano. Y luego ya ellos regresan a clases, agosto, rumbo a su temporada, en donde aquí sí están jugando. Bien, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que para ellos tienen prácticamente todo un semestre en donde entrenan e instalan sus jugadas y le llaman Spring Ball, ¿ok? Porque esta fase pues es primavera y entonces están trabajando en sus jugadas, en sus instalaciones, en pulir sus técnicas, prácticamente la mitad de todo el año antes de como partir, salir y romper a una fase completa de verano de fuerza y acondicionamiento, y hacia finales de julio, principios de agosto regresan a lo que llamamos ahora sí Fall Camp, y pues por eso todos los equipos pueden instalar, hacer Fall Camp prácticamente las 4 semanas de agosto y están listos para jugar en septiembre. ¿Por qué? Porque tuvieron toda una fase en donde no estuvieron jugando como tal de manera competitiva en temporada, pero sí estuvieron entrenando y las cargas son diferentes, no todos los días se entrenan, pero definitivamente esto a qué voy, que les ayuda a que sus jugadores están un poquito más familiarizados con todo lo que les van a pedir que hagan una vez que entren a Fall Camp o a Training Camp, ese mes, esos 2 meses antes de iniciar temporada. Para nosotros no tenemos Spring Ball, entonces Fall Camp empieza a finales de julio o principios de agosto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la manera de poder instalar estos conceptos antes siquiera de entrar a nuestro periodo de Fall Camp. Entonces, esta fase 2 que te estoy explicando aquí, coach, es para nosotros una alternativa a juntas, walkthrough y práctica, porque en teoría en Fall Camp lo que podrías hacer, y claro que puedes preparar una ofensiva para jugar en 4 o 5 semanas. Yo lo hice ahora que fui coordinador con la UASJ a nivel juvenil, chavos de diferentes equipos, de diferentes lados, y órale, 5 semanas y ponlos a competir a nivel nacional. Claro que se puede, pero sí vas a incrementar la carga que les vas a pedir de juntas, de walkthrough y de práctica. Entonces, ¿qué necesitas hacer aquí casi siempre? Alguna junta a nivel general. ¿Para qué? Para que todos sepan la instalación y qué es lo que vamos a hacer. Y luego probablemente vamos a juntas a nivel de posición. Y de ahí vamos a walkthrough, en donde vamos a caminar. Y todo esto es mejores prácticas de instalación. Tengo hasta un video completo de cómo hacer eso. Y después del walkthrough, probablemente ahora sí vamos a práctica. Y depende de cuánto tiempo entrenes, depende de si juegas de los 2 lados del balón. Estos 3 bloques se pueden
ir sumando muy rápido, sobre todo si es la primera vez que tus jugadores ven un concepto. Yo antes lo llegué a hacer así, pero teníamos que tener a nuestros chavos, además de que seguimos en verano, así que seguíamos haciendo agilidad, velocidad, levantamiento de pesas, ya le estábamos tirando a 2 horas, a veces hasta 3 horas en campo, bueno, no en campo, pero con nuestros jugadores. Y lo que yo decidí que podríamos ser un poquito más eficientes es, en lugar de esperar hasta Fall Camp para hacer esta cantidad de trabajo con ellos, tal vez podríamos adelantar un poquito lo que íbamos a hacer. Entonces, en lugar de eso, vamos a usar estas 2 o 3 semanas de verano para instalar en campo también y con algunas juntas. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a Training Camp o a Fall Camp, los conceptos ya sean familiares para nuestros jugadores. Entonces, no va a ser la primera vez que si yo empiezo a instalar conceptos en agosto, no va a ser la primera vez que nuestros jugadores han visto estos conceptos. ¿Y qué me permite hacer eso? Que cuando ya empiezo a instalar, ¿qué puedo hacer? Puedo meter más variaciones. Entonces, si un día me toca, por ejemplo, instalar Y-Stick y yo sé que Y-Stick para mí es esto, con alguna combinación de esto, release obligatorio afuera y trabajamos estas 2 ideas, depende de quién le preguntes. Bueno, esto es Y-Stick, pero quizá en Training Camp yo quiero instalar Y-Stick de esta manera, quiero instalarlo con un motion de este lado y salimos hacia la misma flecha y podemos hacer eso, y tal vez hasta lo quiero instalar con Orbit o hasta en 3x1, ¿ok? Entonces, todo eso me va a permitir a mí ser hasta más eficiente. Digamos que aquí lo cambiamos. ¿Por qué? Porque si mis jugadores, es la primera vez que mis jugadores ven un concepto, voy a tener dificultad para explicarles 3 o 4 variaciones diferentes en mi fase de training camp, en mi fase de instalación. Pero si mis jugadores ya tienen experiencia previa con el concepto, y de ahí cuando yo entro a training camp, ese día que me toca ver Y-Stick, puedo ya entonces meter 2 o 3 variaciones diferentes, porque ya mis jugadores ven esos conceptos como algo familiar, ya lo entienden, ya habían estado expuestos, aunque sea brevemente, a eso. Y definitivamente en Fall Camp a mí me gusta cargar o hacer prácticas completas. Quiero ver mi juego terrestre, mi juego de pase rápido, mis pantallas, mi juego de drop back. Entonces sí me permite irme un poquito más fuerte al lado de las prácticas y poder practicar y usar Fall Camp, no necesariamente nomás para instalar, sino para pulir realmente nuestra ejecución. Así que bueno, esa es la idea más o menos en la fase 1 y la fase 2. Esto, recuerden, vamos aquí a esta altura, fase 1. Puro skills and drills, fuerza y condicionamiento. Fase 2, estamos casi como en una fase de preinstalación. ¿Y cómo va a funcionar antes de llegar a estas 2 o 3 semanas de training camp? Ahora sí, en donde vamos a practicar muy fuerte. Vamos ahora a nuestra estructura de práctica de verano en esa fase 2. ¿Cómo se ve esta estructura de verano? Bueno, en la mayoría de las veces, recordemos que al principio en la fase 1 teníamos como 20, 30 minutos. Cuando ya pasemos a la fase 2 de verano para nosotros, que es lo que estamos haciendo prácticamente ahorita, queremos más o menos en 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 minutos. Nosotros esta temporada vamos a estar jugando de los 2 lados del balón, así que tenemos días ofensivos, días defensivos, así que no tenemos que partir esos 40 minutos. Entonces, ¿qué hacemos con estos 40 minutos? Lo dividimos en 1, 2, 3, 4 bloques principales, en donde lo único que estamos haciendo es instalar en campo con nuestros jugadores. Antes de llegar a campo, probablemente yo les mando algún video en donde les pongo 5 clips en donde yo les digo, mira, esto es lo que estamos corriendo, esto es el concepto de Y-Stick, así es como lo vamos a llamar, así es como lo vamos a correr. Pero luego, así me ahorro tiempo también para no tener que estar explicando eso en campo. Pero luego prácticamente estamos haciendo un walkthrough los 40 minutos de práctica, en donde hacemos quick game aquí y luego tenemos un bloque, de 10 minutos aquí en donde hacemos corrida, un bloque de otros 10 minutos en donde hacemos pantalla y un bloque de 10 minutos en donde hacemos drop back. Y literalmente lo que hacemos es estamos en campo y luego, bueno, cuando no necesito a mis jugadores, digamos que estamos instalando Y-Stick. Entonces, si yo voy a instalar Y-Stick, tengo aquí un balón, tengo a mi quarterback y me voy a llevar a todos los skills. Todos los skills van a estar trabajando conmigo para instalar Y-Stick.
Entonces hacemos esto, bueno, es el S o el H. Y empezamos a caminar y explicar, bueno, ya todo el mundo sabe más o menos cuáles son las trayectorias. Estos son los puntos finos de cómo va a funcionar Y-Stick para nosotros. Entonces, el coach de quarterbacks, por ejemplo, estoy aquí hablando y trabajando con los quarterbacks. El coach de running backs está aquí explicándole a sus corredores y todos los corredores están también aquí atrás poniendo atención. El coach de receptores probablemente está aquí explicando y luego se pasa para acá. Si tuvieras dos coaches, pues podemos enseñar de cada lado del balón, pero queremos prácticamente caminar y luego trotamos la rep y luego ya a lo mejor lo hacemos con un poquito más de velocidad y lanzamos. Bien, mientras eso está sucediendo acá, la línea ofensiva está en su trabajo individual. Entonces ellos saben que acá pueden estar en una esquina y tienen 10 minutos de trabajo individual. Igual cuando estemos instalando Y-Cross va a funcionar muy parecido. Estamos trabajando esto y pulimos esa idea. Mientras que la línea ofensiva está trabajando igual acá, individual. Cuando vamos a instalar conceptos de corrida, bueno, pues ahora sabes que necesito a la línea ofensiva completa y necesito quarterback y corredor. Entonces, igual, aquí va a estar mi coach de corredores explicando cómo va a funcionar, mi coach de quarterbacks explicando, en este caso soy yo, explicándole al quarterback qué es lo que queremos hacer, y el coach de online aquí hablando con sus coaches de línea y dándoles un look, a lo mejor presentando algunos conos o algunas personas que ya podamos poner ahí. ¿Para qué? Para empezar a trabajar, digamos, en nuestro concepto de One Back Power, en donde esto para nosotros es una jugada base. Entonces, bien, esto es lo que nosotros vamos a estar instalando, caminando. Estos son los puntos finos. Quiero que abras tu pie aquí, quiero que cruces tu pierna izquierda. La caja va así, quarterback, abre tu base aquí. Todo lo que vamos a estar coachando el resto de Fall Camp o de Training Camp lo queremos instalar y hablar y caminar aquí en campo antes de empezar a ir a una práctica ahora sí ya completa. Entonces pues pantalla para nosotros literal es todo el equipo. Necesito que todo el equipo practique pantallas. Pero bueno, en 40 minutos yo puedo instalar una parte completa de mi playbook. Y si recuerdan, nosotros recomendamos mucho dividir tu playbook en 3 y con eso tener una instalación de 3 días. Entonces, digamos que la siguiente vez que yo venga hacia acá, en lugar de trabajar Y-Stick, yo voy a trabajar Y-Corner, por ejemplo, y en lugar de trabajar poder, a lo mejor y trabajo counter. Y después de eso, otro día voy a trabajar jailbreak. Y el otro día de aquí, en lugar de Y-Cross, voy a trabajar 4 verticales. Entonces, estos bloques los puedo cambiar siempre y cuando encajen en la familia o en la categoría que estamos viendo, ¿verdad? Corridas, pantallas, quick game, drop back. O si eventualmente se te acaba y dices, coach, pues es que yo tengo 2 días de práctica en ofensiva y en una semana y media ya me acabé esto y me queda todavía un día más de práctica o 2 días más de práctica, puedes cambiar cualquiera de estos por tus conceptos de una sola palabra, tus unos, los puedes cambiar por, digamos, sabes que ya me acabé todos mis quick game, no manejo tantos, pero sí tengo bootlegs, bueno, lo cambias por un bootleg. O sabes que ya me acabé todos mis conceptos de quick game y bueno, entonces mejor puedes usar ese tiempo para instalar drills, literal. ¿Cómo vamos a practicar? Bueno, pues vamos a enseñar el drill de settle the noose en estos 10 minutos. En este concepto de drop back vamos a enseñar pat and go. ¿Ok? Entonces, la idea es que tienes estos bloques para caminar y enseñar lo que vas a hacer con tus jugadores una vez que ya entremos a Fall Camp. Así todo el mundo va a saber qué es lo que está pasando y va a ser un poquito más familiar. En mi experiencia, eso te va a permitir poder ir un poquito más rápido también en tu fase de instalación completa en Training Camp rumbo a tus primeros compromisos de pretemporada. Y no te olvides, coach, si quieres ver qué tan bien alineada está tu ofensiva con todo esto, haz el quiz que está aquí abajo. Y si aún te estás preguntando qué tipo de drills serían los mejores para usar y ayudar a tu ofensiva a mejorar, hace tiempo hice un video completo que te enseña un proceso fácil, sencillo de 3 pasos que tú puedes usar para determinar si tus drills realmente están ayudando a tus jugadores a mejorar en tu ofensiva. Así que si eso te interesa, haz clic en este video y nos vemos allá.